¿Cómo los líderes religiosos hoy en día pueden responder a lo que está pasando con los desafíos éticos y morales en cuanto a la cultura popular? Nuestro gran desafío es justamente poder entresacar lo bueno de lo vil. Sin discernimiento, lo único que nos queda es meternos en una trinchera y desde esta trinchera ver todo lo que está pasando como nuestro enemigo. ¿Qué debería pasar en mi relación con mi pareja? A ver qué me dicen las películas. A ver qué está cantando Taylor Swift. Oh my God. ¿No? A ver, entre nosotros. Como cristianos podemos hacernos los tontos de lo que está pasando. Sí. Pero tarde o temprano las consecuencias nos van a llegar. No nos sirve un evangelio que sea coherente con el evangelio, pero que sea irrelevante para esta generación. Tampoco nos sirve algo que sea muy relevante para nuestra generación, pero que sea incoherente con el mensaje de Jesús. Queridos amigos, este es el segundo episodio de Dios, Cultura y Teología Pop. Yo no sé si les va a gustar esto, pero a mí me cuentan que Lutero era punk. Bueno, yo no lo digo, lo va a decir el invitado y lo va a explicar en unos minutos, pero yo no quiero irme rápidamente del episodio 1 porque quisiera que nos dieras, Lucas Magnin, quien es nuestro invitado, un poco de conocimiento frente a cómo los líderes religiosos hoy en día pueden responder de manera efectiva a lo que está pasando con los desafíos éticos y morales hoy en cuanto a la cultura popular. Creo que algo de lo que necesitamos muchísimo es discernimiento. Ajá. Discernir es tener la capacidad de, como dice la escritura, entresacar lo bueno de lo vil. Sí. Es más fácil armar grupos, ¿no? Todo esto queda de este lado, todo esto otro queda de este otro lado. Estas cosas son las cosas del diablo, estas cosas son las cosas de Dios. Y como decía ese meme, ¿cómo puede ser que el diablo se quede con toda la buena música? Creo Está que bueno. nuestro gran desafío es justamente poder entresacar lo bueno de lo vil, ¿no? Ok. Eso implica un proceso de discernimiento de las intuiciones que hay en la cultura, de cuáles son las motivaciones que hay en la cultura, y poder bajar los humos, decimos en Argentina. Sí. Es decir, no permitir que el enojo nos haga tomar decisiones. Ok. No dejar que el enojo nos nuble la vista y que nos convierta a nosotros en personas que estamos como parcializando la realidad, ¿no? Ok. Haciendo unas divisiones, un dualismo completo. Me parece tan importante esta cuestión del discernimiento, porque creo que ahí también se ve la madurez en el discipulado. Es la capacidad justamente de poder percibir las minucias de las cosas y no simplemente decir, bueno, todos estos están del lado del bien y todos estos están del lado del mal. Ok. Creo que ese tipo de actitud nos ayuda mucho a poder abordar los dilemas éticos tan complejos que vivimos en el mundo de hoy. Sin discernimiento, lo único que nos queda es meternos en una trinchera y desde esa trinchera ver todo lo que está pasando como nuestro enemigo. Wow, qué importante es eso. Como herramienta va a servir muchísimo a quienes están liderando hoy en día a lo que es la iglesia como institución, ¿no? Porque finalmente entendemos que iglesia somos cada uno de nosotros y sabemos a quién estamos representando. Pero entremos en materia en este episodio 2 y es acerca de Lutero era punk, el legado de la reforma protestante. ¿Cómo que Lutero era punk? Lutero era muy punk. Ajá. Fue alguien que en el siglo XVI, como me gusta decir, pateó el tablero de la época, ¿no? Ok. Había un contexto cultural en el cual la religión y la política y la economía y la sociedad y la cultura estaban así. En ese entramado cultural, en esa hegemonía cultural del siglo XVI, Lutero aparece como un personaje muy particular, porque Lutero lo que hace es hackear el mundo de su tiempo desde adentro. Lutero era un sacerdote y conocía el entramado cultural que daba sentido al mundo desde adentro, y justamente al poder hacerlo desde adentro, destraba el sistema y lo pone al alcance de otros. Es la figura del hacker, básicamente. Claro, sí. ¿no? Es la figura de aquel que logra destrabar algo encriptado para unos pocos y ponerlo al alcance de todo el mundo, ¿no? Fue tan potente el hackeo cultural de la Reforma Protestante que transformó profundamente los fundamentos del tardo medioevo y el comienzo de la modernidad. A mí me parece una figura fascinante, justamente sobre la figura de Lutero. Escribí mi libro anterior que se llama 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la sombra de Lutero. Ok. Lutero me parece un personaje que me inspira a pensar muchísimo en nuestras nuevas reformas. Es decir,
Me encanta estudiar el siglo XVI, entenderlo, entender la época, pero más me encanta poder usarlo como un espejo para pensar en nuestros propios desafíos, en las reformas que nosotros estamos necesitando en el siglo XXI. Hacer una mera historiografía del siglo XVI para mí se queda corto. Claro. Necesitamos ver cómo aterrizamos todo ese aprendizaje en nuestros propios contextos. Claro, aprender de lo que Lutero hizo en su momento y nosotros también hackear esto para poder llegar mismo. e impactar de una manera adecuada y apropiada a esas nuevas, porque a medida que va pasando el tiempo las generaciones cambian la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de consumir contenido, la manera de hecho percibir a Jesús en esos contextos. ¿Cómo describiríamos ese contexto histórico precisamente y cultural en el que surgió la Reforma Protestante? Bien, me parece que es la pregunta como para abrir todo el tema. Correcto. Te voy a dar una metáfora que después la voy a recuperar. Ajá. Y es la metáfora de que el siglo XVI era una cerradura con ciertas características. Lutero descubre en la doctrina de la justificación por la fe una llave que destrabó el siglo XVI. Sí, ok. ¿Ok? ¿En qué estaba compuesta la cerradura del siglo XVI? En primer lugar, en un verticalismo epistemológico. Es decir, desde la punta de la pirámide social y eclesial se bajaba un tipo de conocimiento, un tipo de vida que daba orden al mundo, que daba sentido y que creaba una hegemonía cultural, ¿no? Ok. Parte de esa hegemonía cultural implicaba un dualismo entre lo sagrado y lo profano. La gente de Dios, los sacerdotes, los monjes, pertenecían a este mundo de lo sagrado, al cual el resto de la población que vivía en un mundo profano no podía acercarse mucho. Entonces, lo que tenían que hacer era estar cerca de ese mundo, asistiendo a la misa, participando de los sacramentos, estando cerca de aquellos que emanaban el poder sagrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en un mundo como ese que tenía las características de esa cerradura y ante un mundo marcado por guerras, por pestes terribles, Claro. por una esperanza de vida muy baja, en ese contexto Lutero descubre el justo por la fe vivirá. Ok. Y eso le hace un clic mental y le presenta una llave. La llave de Lutero es como una llave dorada que le abre la puerta a un gran tesoro. Destraba la angustia del medioevo y le da la posibilidad de imaginar un mundo diferente, que es el mundo moderno, básicamente en muchos sentidos, un mundo que la Reforma Protestante ayudó a construir y del cual me gustaría que también podamos conversar acerca Claro. de quizás algunas de estas famosas 5 solas Ok. que sintetizan aspectos muy importantes del pensamiento de la Reforma y que no solo, esto me parece muy importante decir, lo interesante de la llave de Lutero es que no solamente tiene un sentido religioso, Ok. no solamente funciona como algo para adentro de la iglesia, Ajá. sino que también tiene implicaciones políticas, culturales, sociales, económicas, Ok. artísticas. O sea, las ideas de la Reforma Protestante cambian el mundo, no solamente cambian la iglesia. Claro, por eso iba a la pregunta de las indulgencias en el panorama religioso, económico y cultural y qué papel jugaron dentro de la Reforma. Las indulgencias, en buena medida, eran como una especie de impuesto. ¿Viste cuando tenés que pagar un peaje? Sí. Bueno, eran un peaje para estar en paz con Dios, en poquitas palabras. Podría ser mucho más compleja esta explicación, pero vamos a mantenerla sencilla. Las indulgencias servían para, al visitar ciertos lugares, al tributar ante ciertas fiestas, por ejemplo, la persona se libraba de ciertos pecados o podía contribuir a librar a sus familiares de algún pecado y sacarlos del purgatorio. Ajá. Había un dicho que decía Johann Tetzel, que era un vendedor de indulgencias, que decía, cada vez que una moneda suena en la alcancía, un alma se libera del purgatorio. Oh, ¿no? ok. Ajá. Entonces esa era una esperanza de la época, ¿no? Era una forma de comprar la salvación. Lutero dice, esto es incompatible con la fe cristiana, con la fe en la gracia de Dios. No puede ser. Pero además es incompatible con la economía de los fieles. Porque, o sea, ok, todo bien, los ricos pueden pagar esto, Sí. pero ¿qué hacemos con las personas, con los campesinos, con los siervos, con la gente que de ninguna manera va a poder pagar estas indulgencias para estar en paz con Dios? Claro. Entonces, las indulgencias no solo eran inmorales a nivel religioso, Ajá. eran inmorales también a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Cuando Lutero publica las 95 tesis contra las indulgencias, lo que hace justamente es cambiar este panorama que había.
no solamente libera la conciencia religiosa de una época, sino que también pone en crisis los chanchullos Wow. económicos que había en esa época. Claro. ¿Cómo de alguna u otra manera podríamos explicar las 5 solas? Ujú. ¿Cómo se puede brevemente para que nosotros entendamos Bien. de qué se trata? Bien. 5 solas es un nombre que se puso en el siglo XXI. ¿Sí? Nunca los reformadores dijeron hay 5 solas. Ajá. Pero en el siglo XX, perdón, un teólogo dijo, podemos reconocer 5 ideas importantes que marcan la teología de la Reforma. Ok. La sola gracia, la sola fe, la sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Seguramente has escuchado estas 5 solas, Claro, sí. ¿no? Son famosas y son como una especie de resumen de la doctrina protestante y generalmente se toman como principios abstractos. Es decir, para ser protestante hay que creer en la sola escritura. Para ser protestante hay que creer en la sola gracia, en la sola fe, en solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Está bien eso, pero es incompleto. Porque cuando hacemos eso, estamos recortando las implicaciones teológicas Claro. que tienen esas ideas, no solamente a nivel de la doctrina y de la ortodoxia, sino también a nivel de cómo vivimos en sociedad, a nivel de cómo vivimos en nuestra cultura. Y acá es muy importante hacer ese puente. Claro. ¿Nos sirven las 5 solas para entender nuestra doctrina? Definitivamente. Pero necesitamos ir más allá de la doctrina y pensar en cuáles son las implicaciones políticas, sociales, culturales, económicas, artísticas incluso, de estas ideas de las 5 solas. Entonces, me gustaría quizás contarte algunas de estas implicaciones que pueden tener estas ideas que ya conocemos, que hemos escuchado 1000 veces, pero sacarlas del plano meramente dogmático, meramente doctrinal, y traerlas a la realidad, ¿no? Que nos tengan sentido para nosotros más allá de la doctrina. Bueno, estamos teniendo muy buen contenido, pues por supuesto estamos aprendiendo demasiado, pero hay una parte en la que nos gustaría saber, por ejemplo, cuál era la visión de Lutero sobre el papel de las obras y la fe en la vida del creyente, según precisamente esas 5 solas. Claro. Cuando hablamos de la relación entre la fe y las obras, se nos viene a la cabeza un principio muy importante de la teología de Martín Lutero, y que es la sola fide, o Sola que fide. el justo vive solo por la fe, ¿no? Ok. Que es esta idea de que no podemos hacer nada para ganarnos nuestro camino al cielo. Ujú. Lutero, a nivel religioso, a nivel doctrinal, lo que está queriendo hacer es distanciarse de la teología de su tiempo, particularmente de la herencia de la teología tomista de Santo Ok, Tomás sí. y de la teología escolástica, que, por ejemplo, se llevaba adelante con la cuestión de las indulgencias. Es decir, como la iglesia tiene un tesoro de indulgencias, Ujú. como la iglesia tiene un tesoro de bienes espirituales, lo pone al alcance de la gente, y la gente, ¿cómo accede a ese tesoro? Por ejemplo, pagando indulgencias. Ok, claro. Ok. Esa era la idea, más o menos. Lutero, en ese contexto, dice, esto es inmoral. Ok. No solamente es pecaminoso a nivel religioso, sino que es inmoral a nivel económico. Las dos cosas. Entonces, en ese contexto, Lutero dice, el justo vive solo por la fe. Se le hace un clic cuando lee Romanos y entiende el poder de la fe. Es decir, no podemos hacer nada para ganarnos nuestro camino hasta el cielo. Ajá. No podemos por nuestro propio esfuerzo ganar nuestro camino al cielo. Las obras no son una antesala para acceder a la fe, sino que más bien, dice Lutero, las obras son una consecuencia de la fe. Es decir, ¿por qué actúo bien yo? No para salvarme, sino porque soy salvo. Claro, Es ok. decir, hoy, como yo tengo el Espíritu, hago buenas obras. No, yo hago buenas obras para que el Espíritu venga a mi vida, ¿no? Esa quizás es una doctrina de salvación por las obras, ¿no? Es tan simple como lo que hoy se comenta en algunas partes, y es que ir a la iglesia salva. Claro, por ejemplo, eso sería, yo a través de la obra de ir a la iglesia me salvo. ¿Qué nos diría la teología de la Reforma? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un Dios tan grande y tan perfecto que ninguna cosa que podamos hacer nos va a salvar. Entonces, lo que sí podemos hacer... Pero es lo que han enseñado Muchas por veces se ha enseñado décadas. eso, ¿no? Incluso nosotros, siendo herederos de la Reforma Protestante, nos hemos alejado de esas ideas. Lutero, en ese sentido, es tan consciente de su propia angustia espiritual, de su propio fracaso espiritual, que él dice, necesitamos recibir por gracia una salvación. Y ante la gracia, ¿qué puedo hacer? Bueno, tener fe. Claro. Poner mi confianza, porque fe tiene que ver con eso. Fe no tiene que ver con una serie de pensamientos sobre Dios.
tiene que ver con poner nuestra confianza en la obra de Dios. Y tiene que ver mucho la obediencia. Claro, el fruto natural de poner la fe en Dios es que mi confianza y mi obediencia están puestas ahí. Pero ojo, yo no me salvo porque soy obediente, sino Ajá. que como soy salvo, el fruto natural de esa salvación es la obediencia. Si la obediencia no sucede en un salvo, hay algo que no está funcionando. Eso está tremendo. Es como que se cortó en algún punto. Lo Claro. que debería, este árbol debería dar este tipo de fruto. Si no está dando este tipo de fruto, quizás no estamos hablando del mismo árbol. Claro. ¿no? Entonces, ante ese contexto, la salvación por la fe no solamente significó que podíamos estar en paz con Dios, aunque no supiéramos hacer buenas obras, sino que también significó que nuestras relaciones sociales cambiaban también. Porque, en pocas palabras, la fe no está limitada a unos pocos iluminados espirituales. Y con ese conocimiento que tú tienes tan vasto en todo este tema, y entonces, ¿cómo esa fe protestante o cómo Lutero veía a lo que hoy en día le dicen, no tienes fruto o tienes fruto? Lutero habló mucho de eso en un texto de 1521 que se llama Las buenas obras. Y es muy interesante ese texto porque él ahí plantea, a veces se ha hecho esta distinción entre decir, bueno, los cristianos protestantes no creemos en las buenas obras, nosotros creemos en la fe. Eso Ok. es una mentira. Lutero decía, claro que creemos en las buenas obras como una consecuencia de una buena fe. Es decir, no es que hacemos buenas obras para que Dios venga a nuestra vida, para que Dios nos perdone, para que Dios nos acepte, para estar en paz con Dios. No, no. El primer paso ya lo hizo Dios. Claro, porque la obra se convirtió como en un combustible para tener fe. Claro. Las cosas no van así. Ok. Es decir, nuestra fe nos abre la puerta a una vida de buenas obras. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta a tener el Espíritu. Correcto. El Espíritu justamente es las arras de nuestra fe. El Espíritu es el que nos da la capacidad de tener el fruto del Espíritu. Son las obras del Espíritu, no son nuestras. Si vivimos en el Espíritu para estar por gracia. Justamente. Wow. Justamente. Entonces, es cambiar un poco el chip y dejar de lado una especie de mercantilización de la fe. Nosotros hoy en día no tenemos estas indulgencias del siglo XVI, Correcto. pero tenemos otro tipo de indulgencias. Cierto tipo de cosas que hay que hacer, lugares donde hay que estar, personas a las que hay que caerle bien para poder estar en paz con Dios. Eso es una traición a la teología de la Reforma Protestante. De verdad que estoy encantado. Teología y filosofía en la historia de la Iglesia va a ser nuestro tema del episodio 3 y yo de ustedes no me muevo de donde estén. Compártanlo, hablen con sus amigos, envíenselos a sus amigas. Pueden poner este tipo de contenido en las reuniones de jóvenes en sus iglesias, utilícenlo como un recurso y también contacten a Lucas Magnin, búsquenlo, busquen sus libros, aprendan, sigan instruyéndose porque es que el desconocimiento no es excusa, queridos amigos, y hoy estamos aprendiendo y por eso queremos llevarles estos recursos a todos ustedes. Quédense ahí, sigan con el siguiente episodio porque esto va a estar buenísimo. Gracias, Lucas, de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.